bendecidos todos, gracias a Dios. Los invito a ponernos de pie para comenzar la Santa Misa. Con esta misa oficialmente comenzamos la Semana Santa. La Semana Santa es la semana más importante de todo el año en la iglesia, ¿eh? En la liturgia de la iglesia es la más importante y cada día vamos a ir explicando por qué. ¿Qué es lo importante de cada día? Es revivir con Cristo toda su pasión y la salvación y resurrección. Entonces, no falten a los días santos. Ya les dije, Jueves Santo, ¿a qué hora va a ser la misa? En Tosti, 7 de la tarde. Viernes Santo, ¿a qué horas? 7 de la tarde. Sábado Santo, ¿a qué horas? 8. Ahí sí, es a las 8. Porque tenemos que empezar cuando está oscuro, porque se bendice un fuego afuera. Tiene que estar oscuro y tiene que resaltar el fuego. Se va a bendecir el fuego. Ese día es una ceremonia especial, muy bonita. Y ya el domingo, de ahí en adelante, todas las misas, igual que siempre, 8 y 10. Escojan la que quieran. Los madrugadores a las 8 de la mañana, los dormilones a las 10. No, y puro dormilón. No. A la hora que ustedes quieran, 8 o 10, ¿ok? Pero para que se vea. Y comenzamos la Santa Misa todos diciendo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comienzo de la misa pedimos purificación y perdón de nuestros pecados. Nos arrepentimos porque a veces fallamos, a veces ofendimos a alguien o nos olvidamos de Dios en la semana. Pedimos perdón y arrepentidos decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. No hay canto de gloria ni aleluya todavía, hasta el domingo de resurrección o en la vigilia pascual. Hagamos la oración colecta. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, tomen su Biblia en sus manos, vamos a hacer nuestra declaración bíblica y decimos todos en voz alta: esta es mi Biblia y es mi guía. En ella Dios me dice que me ama y me da su luz para cada día. Los misioneros del amor de Dios amamos y estudiamos la palabra de Dios. En mi Biblia Dios me enseña que todos somos hermanos, que Él es mi Padre y el Padre de todos los humanos. Declaro que Dios nos quiere sin divisiones, porque en su amor Él no hace diferencias entre razas, credos ni religiones. Dios nos quiere en unión, Dios nos ama a todos por igual y para todos quiere la salvación. Los misioneros del amor de Dios sembramos el amor, el respeto y la paz. Obedeciendo a Cristo sembramos el reino de Dios, compartimos su palabra y bendiciones a todos los demás. Tomen asiento, por favor. ¿Qué es lo que se recuerda el Domingo de Palmas? Porque es el Evangelio que vamos a escuchar. ¿Qué recordamos en este día, Domingo de Ramos? El día que Jesús entró, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Era la primera vez en su vida que entraba a Jerusalén? No, cada año iba a las fiestas de Jerusalén desde que era niño. ¿Se acuerdan que se perdió ahí en Jerusalén cuando era un niño? Se perdió en el templo. Niño perdido en el templo. Él cada año iba con su familia, era la tradición, la religión judía, ir al templo de Jerusalén. Esta simplemente fue la última vez que fue. Porque cuando entra Jesús, ya era famoso, ya había hecho muchos milagros, también llegó al templo y corrió a los mercaderes del templo, y pues a los religiosos, a los sacerdotes de ese entonces, le cayó muy mal Jesús. No les gustó que los criticara, y no les gustó que la gente lo siguiera, y no les gustó que estuviera agarrando fama y reconocimiento, entonces decidieron matarlo.
Y eso que decidieron hacer es lo que vamos a recordar esta Semana Santa. Vamos a vivir cada uno de los días en la celebración. Pero pongan atención a las lecturas. Tenemos la primera lectura, luego el Evangelio de la entrada de Jesús, y voy a darles una explicación muy interesante. Una mini clase de Biblia, de exégesis bíblica. ¿Qué significa? ¿Por qué Jesús hizo eso? Él nunca había entrado en un burrito. ¿Por qué ese día entró en un burrito? ¿Por qué él hubo eso en ese día? ¿Por qué la gente lo reconoció con ramos y palmas? Hay muchas cosas que la gente no sabe. Y es lo que vamos a explicar aquí. ¿Qué eran las tradiciones judías? ¿Cómo veían las cosas ellos? ¿Y qué sabían del Antiguo Testamento, de lo que iba a pasar? Voy a explicar eso, porque muchos predicadores no han estudiado Biblia de una manera seria y profunda. La Biblia no cualquiera la entiende. Hay miles de gentes que la predican. De esos miles de gentes que la predican en redes sociales, en la tele, en iglesias, el 99% no saben lo que están diciendo. Sí dicen cosas a veces ciertas o muy emocionantes, pero no entienden la profundidad de la Biblia. Y vamos a explicarlo ahora en una mini clases de Biblia para que entiendan todo lo que Jesús estaba haciendo en este día. Vamos a escuchar primero la primera lectura. La lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres. Y, encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les invitamos a cantar el Salmo responsorial que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mi sepultura me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues Él que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los lados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para escuchar el Santo Evangelio de Cristo. Señor, purifica tu labor de tu corazón para que proclames dignamente su palabra santa, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. La lectura está tomada del capítulo 19, versículos del 28 al 40. En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus discípulos, pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén. Cuando se acercaba a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan al pueblo de enfrente y al entrar en él encontrarán atado un burrito que no ha sido montado por nadie hasta ahora. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta ¿por qué lo desatan?, contéstenle: el Señor lo necesita. Fueron los 2 discípulos y hallaron todo tal como Jesús les había dicho. Mientras soltaban el burrito, llegaron los dueños y le preguntaron: ¿por qué desatan ese burrito? Contestaron: el Señor lo necesita. Trajeron entonces el burrito y le echaron sus capas encima para que Jesús se montara. La gente extendía sus mantos sobre el camino a medida que iba avanzando. Al acercarse a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos comenzó a alabar a Dios a gritos, con gran alegría, por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el que viene como Rey en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria a lo más alto de los cielos. Algunos fariseos se encontraban entre la gente y dijeron: Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él contestó: yo les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Hermanos, esta es palabra del Señor. Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy buenos días. Hoy vamos a meditar sobre el Evangelio de San Lucas. Vamos a hacer una meditación, una pregunta. ¿Es Jesus my King? ¿Es Cristo mi Rey en mi vida? Hay algunas personas que piensan o responden a esta pregunta con sí. O hay otras personas que me dicen, no, pero estoy trabajando en eso. I'm working on it. O me dicen, no. Y algunas veces no tienen ningún interés para que Cristo sea su Rey. La mera verdad, lo que les quiero decir a ustedes es, si ustedes encuentran que Jesús no es tu Rey, if you find yourself that Jesus is not your King, and maybe you find that other things are your king, like yourself or technology or pleasures or the world or you name it. There's so many things that could be our king or our queen. If you find yourself that Jesus isn't your king, I invite you guys to pray that God gives you that wish to make him your king. So that he gives you that love and that desire to want to have him as your king. Because I know sometimes you just don't, sometimes it doesn't even cross your mind, or you don't even feel like it. I get it. I've been there too. So that's my invitation. And also, I want to invite you guys to do this because honestly, cuando Jesús reina en tu corazón, cuando Jesús es tu Rey, cambia mucho tu vida y cambia para lo mejor. Yo les digo por experiencia mía. Yo antes estaba yo en el mundo y yo no me importaba nada de Dios. Pero ya ahora que Dios es el primero para mí, para mi vida, ya ahora tengo una paz que nunca he tenido en mi vida. Tengo una alegría genuina, una felicidad, un gozo. O sea, ya ahora tengo un propósito en mi vida.
I don't just live to live. I don't just live to work to make money or to just get by. I now have a purpose. And guys, I have really good news for you. All of you guys have a purpose too. God has a purpose and a mission for every single one of you guys. Cada quien tiene un propósito. Ahora, ahí depende de cada quien que lo descubra, ¿verdad? Que se acerque a Dios, que esté en oración, que pasemos tiempo con Dios. And once we get closer to Him, then that's when we're going to start uncovering what's our purpose. Why are we even here? Like, what are we even doing? And it's honestly something really wonderful. Entonces, cuando Dios reina en tu corazón, tienes paz, alegría y tienes amor. Ya no amas a los hijos, tus parientes, tus esposos con el amor carnal o con el amor del mundo. Y ahora los vas a amar con el amor de Dios, que es algo tan maravilloso. Bueno, esa es mi invitación para ustedes. Que Dios sea el Rey de sus vidas. Dios me los bendiga. Gracias, Eli. Gracias por no dormirlos, ¿eh? Pues, bien. Muy bien. Voy a explicarles un poquito de la Biblia, por qué Jesús hizo lo que hizo. ¿Por qué ese día entró de una manera muy diferente a Jerusalén que todas las anteriores? Como predicador, era su tercer año que iba a Jerusalén. Él duró 3 años predicando, haciendo milagros, enseñando a la gente quién era él, el Hijo de Dios. Lo demostró con palabras y con obras. La gente sabía quién era él. Por eso, esta vez lo recibieron con tanta fiesta, con tanto honor, porque ya habían entendido que Jesús era el Mesías, el Salvador. Eso no les cabía duda. Ok, pero ¿por qué entró Jesús así esa vez? Déjenles explico un poquito de 2 cosas, la geografía de Israel y la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento, que los judíos la conocían bien. Los judíos, acuérdense que no tenían escuelas más que de Biblia. Lo único que ellos estudiaban, y hasta la fecha muchos de ellos todavía, pero en aquel entonces lo único que estudiaban era la Biblia de ellos, que es el Antiguo Testamento. Se lo sabían de memoria, porque era todo lo que estudiaban. Y adivinen, no tenían celulares para que se distrajeran en otras redes sociales. No se distraían en nada. No tenían televisión, no tenían radio, no tenían nada más que la palabra de Dios. Era todo lo que ellos estudiaban y meditaban, se lo sabían. Bien. Déjenles hablo de la geografía. Fíjense que algo muy interesante. Israel, la Tierra Santa, es muy parecida al sur de California. Al lado oeste tienes el mar. Aquí tenemos nosotros el Pacífico, ellos tienen el mar Mediterráneo. Al lado oeste está el mar. Luego tienes un terreno entre el mar y las montañas, porque hay una cadena de montañas en Israel, igual que aquí. Las montañas de San Gabriel se extienden a San Bernardino, se extienden a Big Bear, a San Gorgonio, San Jacinto y continúan hasta México. Esa cadena de montañas que está al este y corre de norte a sur. Fíjense bien, mar, una tierra que tenemos aquí, que son los condados de Los Ángeles y Orange County, y al sur hasta San Diego. Esos condados donde hay antes había mucha vegetación aquí, mucha siembra, no vegetación, siembra. Ahora lo llenamos de casas, ya no hay terreno para siembra. Pero todo esto era pura siembra. Por eso se llama aquí el condado de Orange, de la naranja. Había muchos naranjales, había mucha fruta, había mucha siembra en toda esa región. Era muy fértil. Lo llenamos con casas y edificios y carreteras, pues ya no hay tiempo, lugar para siembra. Pero bueno, en Israel también tiene un terreno así, entre el mar y las montañas, donde hay mucha siembra, donde cae mucha agua, porque de las montañas cae agua para abajo. Pero del otro lado de las montañas, ¿qué tenemos nosotros aquí? Estas montañas grandes, ¿qué tenemos nosotros del otro lado? ¿Cómo se llama? Desierto. Es desierto. ¿Nunca han ido a Palm Springs ustedes? ¿Nunca han ido para Calexico, Mexicali? ¿Nunca han ido para Arizona? ¿Nunca han ido para Lake Havasu? ¿Nunca han ido para aquel lado? Todo es desierto. ¿No se han fijado? Brinca las montañas cuando a Las Vegas se han ido, ¿verdad? Ahí sí no le fallo. Ok. Tú brincas las montañas y ¿qué encuentras del otro lado de las montañas?
Desierto. ¿Por qué desierto? Porque allá no llega el agua. Las montañas paran el agua que viene del mar. La lluvia viene del mar, por si no sabían. Las lluvias nacen en el mar. Es el agua del mar que se evapora, se hace nubes, viene y cae sobre la tierra. Pero estas montañas paran el agua, paran las nubes. Y hacen que el agua se quede de este lado y de aquel lado no les toca nada. Sí, de vez en cuando llueve, pero no en comparación con acá. Israel es lo mismo. Tienes las montañas, arriba de las montañas está Jerusalén. Lo hicieron arriba de las montañas. Y en una de esas montañas bonitas, en el cerro más alto, hicieron el templo de Jerusalén. Vamos a ver una foto por aquí, aquí lo tienen. Ven ustedes la geografía, son puras montañas que van de norte a sur. Igual que aquí, las montañas van de norte a sur, desde México y se van hasta el norte de California y continúan en otros estados. Igual que aquí, repito, del lado, en el sur de California, del lado del mar, es la tierra fértil con agua, del otro lado es desierto. Aquí es el lado, para acá es el mar, aquí estamos viendo norte-sur. Del lado del mar, el mar está acá, está el Mediterráneo, hay agua, es verde. Del otro lado es el desierto. Por aquel lado del desierto subían al templo de Jerusalén los que venían de Nazaret, de Galilea, del norte, porque el desierto estaba en los caminos. Es muy difícil hacer camino entre las montañas. Más antes no hacían puentes como ahora, no había industria como ahora. Entonces, sí había caminos por las montañas, pero era más largo, más cansado, más pesado ir por las montañas. Entonces, lo más fácil era, en el norte estaban también las montañas de Galilea, bajaban al desierto, el desierto es plano, y ahí iba el río Jordán. Hay agua, pero en el río nada más, afuera del río no hay nada. Entonces, hay agua en el río Jordán. La gente caminaba por la orilla del río, se venían por el desierto y luego suben y por acá por el este suben y llegaban al templo de Jerusalén. Por aquí estaba la entrada del templo. ¿Ok? Eso es importante de entenderlo. Voy a explicar por qué. ¿Y por qué Jesús hizo lo que hizo? Jesús entró por acá. De allá entraban los que venían de Galilea. Jesús entró por acá. Acá está Betania, donde resucitó a Lázaro. Ahí en Betania Jesús llegaba a casa de Marta y María. Lázaro, allí lo resucitó. Aquí está Betfagé, que se nos menciona ahora en el Evangelio, donde consiguieron el burrito. Y ahí, de ahí entraron para acá. Bueno. El profeta Ezequiel dice en el Antiguo Testamento que Dios dejó a su templo porque la gente se volvió contra Dios, incluyendo los sacerdotes del templo. Se dedicaron a puras cosas mundanas, a puras cosas de poder y de dinero y de placeres, y se olvidaron de Dios. Dice el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento que Dios salió así su espíritu hacia arriba y se fue para el desierto. Se fue para allá, los abandonó. Eso dice el profeta Ezequiel, siglos antes. ¿Por qué Dios hizo eso? Porque ellos primero abandonaron a Dios. Por eso hizo Dios. Los dejó. Pueden ir a su templo, pero allá no está Dios. Les dijo el profeta Ezequiel. Vayan si quieren, pedirnos a Dios, porque ustedes quieren hacer lo que quieren portarse mal y que Dios los bendiga. No, fíjense que no funciona así. Tienes que ser obediente a Dios, cumplir sus mandamientos, hacer el esfuerzo por cumplirlos para que Dios te bendiga y puedas ir a su templo y Dios te llene, ahí en ese lugar consagrado, te llene de su gracia, de sus bendiciones. Pero los dejó, se fue al desierto. Entonces, otro profeta después viene y les dice, Zacarías, les dice, fíjense que Dios va a volver al templo. Pero va a venir de una manera humilde. Va a venir montado en un burrito. Eso está en el Antiguo Testamento, siglos antes de Jesús. Cientos de años antes de Jesús, ahí está. Va a venir montado en un burrito y va a entrar al templo y va a volver la gloria de Dios al templo. Decía, los judíos sabían esta palabra. Ellos conocían de memoria las lecturas. Todo lo que sabían, la Biblia. No estudiaban nada más que eso desde que eran niños. Estudie eso. Sabían, cuando Jesús entra en el burrito, lo que les está diciendo es, aquí está Dios, el Hijo de Dios, entrando otra vez a volver la gloria al templo. Dios les está dando otra oportunidad. Por eso llegó Jesús al templo y vio que estaba pervertido con los vendedores en el patio
del templo y los sacerdotes haciendo puro negocio y dinero, los fariseos y los saduceos, aquellos de aquel entonces, tenían el templo echado a perder y dijo Jesús, sálganse de aquí. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Sálganse de hacer maldades aquí, respeten la casa de Dios, porque yo quiero volver, Dios quiere volver aquí. Yo voy a entrar, pero quien va a entrar es Dios a bendecir este templo otra vez. Pero ¿sabes qué hicieron los judíos? ¿Lo recibieron a Jesús? Cuando entró así su burrito. ¿Lo recibieron? Unos lo recibieron con palmas en la calle antes de entrar, pero los que estaban ahí, las autoridades y los jueces y los saduceos y fariseos y mucha de la gente que los seguía a ellos, ¿recibieron a Jesús? No. Unos días después estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo, y lo mataron. ¿Se acuerdan? No aceptaron que Dios volviera a su templo. Por eso todo estaba preparado así para que Dios volviera a Jerusalén, al templo, a bendecirlo por medio de Jesús, el Hijo de Dios. Era la idea. Y ellos no quisieron recibirlo. ¿Saben? Después de que lo mataron a Jesús y la mayoría de los judíos siguió, abandonó a Jesús. Muy pocos judíos lo siguieron, fueron discípulos de los apóstoles, muy poquitos. La gran mayoría lo dejó. Abandonó a Cristo, abandonó a los cristianos, abandonó a Dios y siguieron en sus tradiciones judías, pero frías, secas, sin valor, sin sentido, sin conversión. Y unos años después, 30 años después, llegaron los romanos y les destruyeron todo. ¿Y ponen otra vez el templo, please? Los mataron a los que estaban en Jerusalén, quemaron la ciudad, destruyeron el templo, lo quemaron, lo tumbaron todo el templo. Y los judíos que quedaron vivos tuvieron que salir huyendo. Salieron corriendo, quedaron destrozados. Yo estoy seguro que si ellos hubieran aceptado a Cristo, no les hubiera pasado eso. Ya estaban bajo el poder de los romanos cuando Jesús vino. Los romanos dominaban eso, pero no los mataban, no los atormentaban, no les destruían nada, al contrario, les dejaban que tuvieran su templo y todo. Pero rechazaron a Cristo y lo perdieron a Dios. Y me da mucha tristeza porque muchos hermanos judíos hasta la fecha han estado sufriendo una y otra vez. Les toman sus tierras, les destruyen sus cosas, los matan. La Segunda Guerra Mundial mataron a 6 millones Hitler. Me da dolor. Pero déjenles decir una cosa, no son los únicos que han abandonado a Dios. Muchos de los cristianos, tanto católicos como protestantes, han decidido abandonar a Dios. Dicen, sí soy de fe, claro. Yo voy al templo de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Ahorita la misionera nos predicaba, ¿es Cristo el rey de tu vida o es otras cosas la reina de tu vida? ¿A qué le haces más caso? ¿Qué sigues tú? La gente, mis hermanos, y lo vimos en los judíos, pero lo vemos en nosotros también. La gente que no acepta que Cristo entre a su casa, que Cristo entre a su corazón primero, que Cristo les dé una vida nueva, no van a ver las bendiciones de Dios. Sus templos van a ser destruidos. Sus familias van a ser desparramadas. Y los veo yo. Veo a muchas gentes desubidas porque no quieren aceptar a Cristo. No quieren aceptar a Dios. Que no nos pase a nosotros eso, mis hermanos. Hoy estamos comenzando la Semana Santa. Y Semana Santa es fecha en que mucha gente acude a la iglesia. Que bueno, me da gusto. Lo que me da tristeza es que pasa Semana Santa y dejan de asistir. Eso me da tristeza. Eso no es aceptar a Cristo. Eso no es vivir con Él. Hoy la Semana Santa la vamos a empezar en Tustin, donde está la comunidad mayor. Hay mucho espacio todavía en la misa de 8 y en la misa de 10. De hecho, muchos de ustedes allá estaban yendo antes. La mayoría de ustedes, si no es que todos, estaban yendo, conocen perfectamente el lugar. Allá es el lugar de los sanos, eso sí les digo, de los saludables. Porque tienen que caminar una cuadra para estacionar su carro. Porque ya ven que está chiquito los estacionamientos, se llena de volada. Y procuramos dárselo a la gente que lleva cargas para la comida
o la gente que es mayor, la gente que está enferma, procuramos que ellos usen el estacionamiento. Y los demás que están sanos, así como ustedes, pues caminan a una cuadra de la esquina a cualquier lado que le den mucho estacionamiento. Enfrente, si hay lugar, en cualquier lugar se pueden estacionar, pero se llena rápido, pero caminan una cuadra. ¿Saben qué les va a pasar de malo a su salud si caminan una cuadra? ¿Se van a enfermar? Al contrario, se van a aliviar de sus achaques. Los que caminan, pero una cuadra, caminen más, paren el carro a 3 cuadras. Es salud, porque hay gente que una vez oye una persona, no, yo no vengo porque no hay estacionamiento aquí adentro. Le digo, ¿te quieres meter hasta la cocina si quieres? ¿Quieres meter el carro hasta el altar? Si quieres, métete enfrente del altar y te doy la comunión para que no tengas que bajarte ni caminar. ¿Eso quieres? Gente perezosa, gente floja, no nos cuesta nada. Ahora, los que llegan temprano se encuentran estacionamiento, qué curioso, ¿no? Los que no encuentran son los que llegan tarde. Eso ya no tiene discusión. Pero bueno, vamos a continuar allá, mis hermanos, a vivir la Semana Santa. Vamos a hacer la comunidad ya otra vez. Y aquí quiero yo que hagamos las comunidades en casas. Díganme ustedes a mí o a uno de los servidores, ¿quién puede ofrecer una casa? Díganos. Yo está en mi casa. Ok, nosotros nos encargamos de empezar a organizar. Usted más la casa, invita a sus familiares y amigos. De 10 personas que haya, tampoco puede haber muchos, porque ya la comunidad ya no pueden participar todos. Y además, ¿cuántos caben en una salita? Una sala de las casas o del apartamento, a veces caben poquitos. Ok, los que quepan. Pero hagan comunidades en casas. Cuando tengamos 10 o más comunidades aquí en casa, si Dios quiere, volvemos a abrir una misa en Anaheim, en este lugar o en otro, buscaremos. Pero volvemos a hacerlo siempre y cuando vaya a haber bastante asistencia. Porque si no, pues, ¿cómo le hacemos? Tiene que haber bastante. Pero bueno, por lo pronto vámonos allá a Semana Santa y vamos a vivir esta semana como Dios le gusta. Vamos a darle primer lugar en nuestras vidas a Dios. Que no nos pase lo que le pasó a los judíos, que Dios los abandonó porque ellos abandonaron a Dios. Ya no iban al templo muchos de ellos, de los judíos, más que cuando había fiestas. Nomás iban a las fiestas principales de Pascua. Fuera no iban. O cuando nacía un hijo lo llevaban a la circuncisión, al equivalente al bautizo de hoy en día. Nomás esos días iban al templo y después ya no iban. Pues ¿cómo vas a decir que así está Dios en tu vida? No está. Que no nos pase eso a nosotros, mis hermanos. Vamos a hacer una vida con Dios. Vamos a empezar la Semana Santa y empezar una vida nueva. Ahorita la misionera nos dijo, ¿es Dios el rey de tu vida, sí o no? Vamos a demostrarle que sí. Vamos a pedirle también su ayuda para que nos dé más consistencia en el seguimiento de Él.